Lo que ha sucedido esta semana en Shanghái es una buena muestra de cómo está el circuito actualmente, porque hemos visto en un torneo donde Alcaraz pues, no pudo jugar por lesión y donde Sinner sufrió ese resfriado que a veces se suele sufrir los top en algún torneo, vimos a un Novak Djokovic lidiar contra su propio cuerpo, además de contra el rival. El serbio lleva ya año y medio peleando contra el paso del tiempo, intentando evitar lo inevitable, que a sus 38 primaveras pues ya no puede competir más de varios partidos sin que le duela algo nuevo y sin dejar un rastro de sufrimiento en su afán por seguir estirando su carrera. En ese escenario, pues uno podía esperar más de la segunda o la tercera línea. Y así como nos encontramos a un Zverev enfangado en excusas del por qué no gana y diciendo que los torneos van en su contra y que solamente favorecen a dos, pues ahí vemos a un Fritz que no aprovechó, que aprovechó muy bien el bajón de Carlos Alcaraz hace un año, pero que es muy inconsistente, así como frío. También vemos a un Shelton que su cuerpo pues, es una bomba de relojería. Su cuerpo le dice que hay veces que sí y otras veces que no. Un de Miñaur que no termina, ¿no?, de descochar a la botella. Un Musetti y un Ruud que fuera de las pistas de tierra se alejan. Un Draper que su cuerpo también es su mayor enemigo. Un Rune cuyo barco pues ya zarpó y se perdió ahí en el abismo y ya hace mucho que pues tampoco se espera mucho. Un Ogier Aliassime que sí, que en Shanghái, o sea que en Nueva York sí, pero que en Shanghái volvió a mostrar la cara de siempre. Un Medvedev que intenta derribar muros a cañonazos para volver a ser el que fue, sin suerte, y un Rublev que perdió su etiqueta de regularidad hace bastante tiempo, así como un Mensik que más allá de Miami no nos dice que esté preparado para ser el tercero en discordia, o un Fonseca todavía demasiado verde. Con este panorama nos encontramos un Shanghái que hemos visto una de las historias más locas de este deporte, ¿no? Dos hombres que hasta ahora ni siquiera había asomado ni la puntita de la patita, de repente se plantan en una final histórica, en un circuito donde la segunda y la tercera línea está completamente ahogado, con la lengua afuera, completamente rotos a nivel físico y mental. Dos hombres completamente inesperados han aprovechado la situación que han dejado libres Carlitos y Sinner. Vemos a Rinderknech, que hasta entonces, pues sí, un jugador muy bueno de pistas rápidas, se ha hecho fuerte en el Shanghái más lento de los últimos años, como si esto se pudiese explicar de alguna manera, y sobre todo un Valentin Bachero, que hasta ahora solamente había jugado un par de partidos a nivel Master 1000 y un partido de Grand Slam, ha ganado un torneo que roza con los dedos pues los torneos de Grand Slam. Esto es ahora mismo, así de loco está el circuito. Y aquí es lo que vamos a plantear en este vídeo, porque el tenis, amigos, tanto Diego como Magic, muy buenas, se encuentra en un estado completamente loco, sin Carlitos y sin Sinner. ¿Qué tal, José? Pues has dibujado muy bien la situación que tenemos en estos momentos. Un campo de oportunidades, es todo aquel torneo en el que no están Sinner y Alcaraz. Y pues quizá convenga analizar si esta situación es más por mérito de los jugadores más modestos, por demérito de una segunda línea que parece que tiene un techo de cristal con Alcaraz y Sinner, y que cuando se lo quitan se sigue estrellando contra ese obstáculo. Y pues también, si esto es bueno para el tenis, si es síntoma de que nuestro deporte está en un momento malo, si en algún momento nos vamos a cansar de este dominio aplastante de Alcaraz y Sinner y del desierto que hay más allá de ellos, bueno, yo creo que este es un bonito debate para lanzarnos nuestras ideas y contrastarlas, porque no sé yo si pensaremos lo mismo los tres. Decía un gran pensador que en el equilibrio está la virtud, que hay que mirar siempre la escala de grises y no ir al blanco, que ahora llevo, o al negro, ¿no? Y es verdad que asomarse a Shanghái es mirar al abismo, es mirar a un top 20 en un estado, en unas condiciones que se alejan de lo que debería ser un top 20. Y a su vez es mirar a que más allá de ese top 20 y de ese top 30, el nivel medio ha subido una barbaridad. Creo que no son dos ideas excluyentes, de hecho creo que son dos ideas que están bastante relacionadas, y que por un lado esto lo apreciamos sobre todo aquellos que seguimos el tenis en su día a día, pero no nos engañemos. Para que el tenis sea un deporte de masas, el tenis tiene que llegar a aquellos que no se van a plantar a las 10 de la mañana de un domingo a ver un Valentin Bachero a Arthur Rinderknech. El tenis tiene que llegar a esa masa, gran masa de personas que se engancha o se aficiona porque una rivalidad hace historia o porque hay dos jugadores que están en condiciones de levantarles de la silla cada domingo. ¿Sería lo que hemos visto en Shanghái bueno para el tenis si ocurriese cada 3 Masters 1000 al año
o cada 2 Master 1000 y un Grand Slam, hombre, tendríamos un grave problema de seguimiento y de enganche. No me cabe lugar a la duda. Quiero pensar, y doy el beneficio de la duda a que esto es así, que esto es algo puntual, una eventualidad que antes es verdad que no se veía, hace 10, 15 años pues era difícil ver, que ha asomado la patita en épocas de transición, 2017, 2018, 2003, 2002, entre grandes generaciones, y que es verdad que ahora ha vuelto, ¿no? Pero quiero pensar, como digo, que es una eventualidad y que es un bonito cambio para lo de siempre, para Alcaraz y Sinner. Pero la realidad es que sin Alcaraz y sin Sinner seguramente no estaríamos haciendo este vídeo y estaríamos dedicándonos a otra cosa. Eso es una gran verdad también. Eso para empezar, eso desde luego, eso lo hemos dicho muchas veces. Sin Sinner y sin Alcaraz, sobre todo después de la, digamos, de la retirada de Federer y Nadal y de la más que probable al muy corto plazo de Novak Djokovic, esto no estaría donde estamos. Que siempre hablamos de la gran salud que tiene el tenis, pero esto no se sostiene con Rinderknech y con Bachero llegando a la final de un Master 1000. Esto es así, ¿no? La cosa es que yo creo que realmente yo me pongo a mirar el top 10 o el top 20 y más allá de Sinner y Alcaraz, o quitando también incluso al propio Djokovic, veo una generación que yo creo que estaba... La típica generación de, no sé, bueno, las Z o los, no sé qué... Gen Z, los Gen Z. Ese tipo de generaciones. Yo creo que la generación anterior, cuando hablo de la generación anterior, hablo de los Federer, Nadal, Djokovic, los 2000, los Nalbandian, los Davidenko, los Del Potro, los Wawrinka, los Verdi, los Onga, eran jugadores que se tomaban digamos, el desafío que había por delante de plantar cara al top como algo motivante y de hecho que les llamaba a ser mejor jugadores porque tenemos multitud. Esto donde se ve realmente es con un micrófono en la boca, no solamente en pista, porque tú veías a Ferrer, a Songa, a Del Potro, a Wawrinka, todos con un micrófono decían yo quiero batir al Big Three, yo quiero ser como ellos. Y me han hecho mejores jugadores, he elevado mi nivel gracias a ellos. En cambio, tú ves los micrófonos de Zverev, de otros tantos, y solo ponen excusas, ¿no? Siempre hablan de, bueno, cuando se retiren ya ganaremos, ¿no? Ya de, bueno, es que esto no me viene bien, ¿no? Es que tengo esto, no es que lo otro, son todo excusas. Y yo creo que eso parte de ahí, ¿no? Del problema que tiene la generación actual, de ante un desafío, pues no motivarse, sino verlo como, bueno, es que el mundo va un poco contra mí. No sé si que lo veis así. Bueno, esto es un tema prácticamente social, que se puede extrapolar al tenis. Lo que estamos viendo entre los más jóvenes en los últimos tiempos es una tolerancia a la frustración muy baja. Y esto se ve claramente en el tenis también. En lugar de tomarse el desafío de competir contra dos gigantes como son Alcaraz y Sinner, pues vemos como muchos jugadores se ahogan en su propia impotencia, se ven totalmente sin argumentos para luchar contra ellos y al final pierden incluso la consistencia y la regularidad de permanecer en el lugar que le corresponde. Como tú decías, hemos visto a gente como Ferrer, por ejemplo, que parecía muy lejos, fue estrechando el cerco y, oye, era evidente que no podía competir de tú a tú todo el año contra los mejores y que no podía estar a su altura, pero su nivel fue creciendo debido a esa perseverancia, a ese tesón. No es algo que estemos viendo ahora y yo creo que también el circuito ha cambiado mucho, la exigencia física es enorme, el calendario cada vez es más duro. Los torneos de 2 semanas también han podido cambiar un poco el ecosistema y eso puede favorecer sorpresas de este nivel. Yo tampoco creo que lo que hemos visto en Shanghái esta semana vaya a ser la tónica general. Yo creo que recordaremos este título de Bajerot como se recuerda el de Roberto Carretero en Hamburgo hace mucho tiempo, o el de Albert Portas también en Hamburgo, si no me equivoco. Bueno, en esos aislados que surgen de vez en cuando y que es cierto que durante 20 años, de los 20 primeros años del siglo XXI, pues no hubo. Pero esto fue por mérito de unos gigantes que estuvieron ahí copando de manera increíble pues todos los grandes títulos. Entonces, a ver, yo creo que no es mala noticia lo que ha sucedido en Shanghái si es un hecho aislado, pero obviamente, como decís, si este tipo de sorpresas se van a perpetuar en el tiempo,
pues ya hay cosas de las que alarmarse. Incluso creo que lo que ha sucedido estas semanas puede ser un toque de atención claro a estos jugadores entre top 10, top 30, que tienen que dar un paso adelante y que tienen que aprovechar todas las oportunidades que les den las ausencias de Sinner y Alcaraz, porque yo creo que va a haber pocas oportunidades cuando estén el italiano y el español jugando grandes torneos. Yo, dos cosas. Creo que, como tú dices, en el circuito se ha generado un caldo de cultivo para que los tops sean menos consistentes, como tú decías. O sea, creo que la exigencia física es mucho mayor ahora que hace 15 años. Las pelotas han vuelto mucho más pesadas. O sea, tienes que hacer unos esfuerzos para mantenerte arriba todas las semanas más brutales. Tienes que encadenar prácticamente un mes jugando sin parar si tú quieres llegar lejos. En una gira, por ejemplo, Canadá-Cincinnati o Madrid-Roma, ¿no? Por poner otro ejemplo. Entonces, quizás un poquito más difícil si no eres Alcaraz y Sinner, que te veamos, bueno, por el caso de Draper, ¿no? Que en la gira de tierra, pues le vimos de manera consistente arriba y casi que su cuerpo lo ha acabado pagando a final de temporada. Eso es cierto, pero es un elemento que pone contexto y también hemos visto a los mejores en épocas en las que las finales de Masters 1000 eran a 5 mangas, estar ahí también semana sí y semana también. Creo que es muy difícil comparar esta generación con la de hace 15 años, porque creo que hace 15 años sencillamente vimos la mejor generación de la historia del tenis. Entonces, todo lo que venga después va a ser peor o es muy difícil que se acerque a ello, porque es que, ya digo, lo tenía todo, ¿no? Como decía José, no solo tenía jugadores generacionales, sino jugadores de segunda línea que le jugaban de tú a esos jugadores generacionales. Entonces, creo que es difícil compararlo con eso. Ahora, yo creo que lo que hay que buscar es que este periodo, que ya no es de entreguerras, sino periodo Alcaraz-Sinner, encontrar en esos tenistas o en jugadores que lleguen más jóvenes ciertos dejes de consistencia, de regularidad, de que estén un poquito más arriba y que cuando se enfrenten a ellos realmente veamos en sus expresiones, en su lenguaje corporal, que se creen que pueden ganarles. Eso creo que es lo que llevamos buscando, lo que vamos a buscar y lo que ahora mismo estamos lejos de lograr. Sí, Esto es sí, así. alternativas reales y consistentes, porque muchas veces ya pensamos en cuál será la tercera pata de un eventual Big Free. Bueno, yo Claro. creo que eso va a Y ser no hace difícil de falta que haya conseguirlo. una tercera como Sí, tal, claro, quizás, ¿no? a lo mejor no tiene que haberla, a lo mejor nunca la encontramos, porque el nivel de Sinner y Alcaraz para mí es increíble, es espectacular, pero al menos tenemos que encontrar pues esa segunda línea que sea capaz de ganar puntualmente Alcaraz y Sinner, de estar ahí de manera consistente. Lo que pasa es que estamos viendo cómo, por ejemplo, Rublev ha estado durante muchos años en el top 10 de manera consistente y últimamente ha dado un bajón. Zverev ha dado otro bajón. Medvedev lo mismo. Entonces vemos cómo esos jugadores que estuvieron asolando el final del Big Free y el inicio de Alcaraz y Sinner, de repente se están volatilizando. Y claramente hay un vacío de poder en esa franja. Y también yo, desde luego, destacaría que ha subido mucho el nivel medio, bajo, incluso, ¿no? O sea, quiero decir, a partir del 40 del mundo, el nivel es altísimo. Es muy, muy, muy alto en comparación con lo que tuvieron en su momento Federer, Djokovic y Nadal. Obviamente ellos tuvieron que luchar con gente muy buena entre los 20 mejores, 30 mejores, pero después de ahí había una brecha. Ahora vemos cómo esa brecha se ha desplazado a posiciones mucho más altas del ranking. Entonces hay un hueco enorme entre Alcaraz y Sinner y el resto del top 10 o el resto del top 20, pero la brecha entre ese top 20 y del 40 al 100 es muy baja. Eso se ve en el ranking. Eso se ve en el ranking. Hay más distancia entre Sinner y Zverev que entre Zverev y el 50 del mundo. Exacto, exacto. Y yo tampoco creo que lo normal sea lo que sucedió en la época del Big Free, que destacamos mucho el Big Free, pero es que, como vosotros decís, es que hubo jugadores de un nivel general, como Wawrinka, Del Potro, Murray, Soderling. La verdad es que es bastante sangrante pensar que Valentin Majerot tiene los mismos títulos de Master 1000 que jugadores como Wawrinka, Thiem, Del Potro, Cilic, Ferrer, Soderling o Verdi. Es tremendo y nos da una idea de lo que vivimos en ese momento. Yo si fuera Carlos y Yannick, estaría viendo todo desde mi hotel o desde mi casa diciendo, madre mía, me voy a hinchar,
porque es que las cosas son así. O sea, ahora mismo esos dos se pueden hinchar. Nos vamos un poco a lo que fue hace 20 años y vemos que Nadal y Federer reinaron durante 7 temporadas seguidas, 7, donde se juegan 28 Grand Slams, y de esos 28 ganaron 24, hasta que no vino Djokovic y dijo, yo soy el único que me lo quiero creer que puedo hacerlo, y llegó y lo hizo. Pues de momento llevamos 2 temporadas donde Carlos y Sinner lo están logrando absolutamente todo. La cosa es el por qué esa segunda o tercera línea no termina por dar ese pasito adelante. Uno puede decir, bueno, hemos hablado del tema del calendario. Es verdad que el calendario muy exigente, los torneos cada vez son más largos, se juegan más partidos. No tiene nada que ver los partidos que se juegan ahora como se jugaban hace 30 años, que alguno podrá decir, pero es que hace 30 años se jugaban 120 partidos. Bueno, es que aquí la exigencia física no tiene nada que ver, ni la velocidad de la bola ni la velocidad del juego, ¿vale? Entonces, a ver, a mí esto no hay que descartar que esto es un espectáculo, esto va de aficionado. El aficionado, estoy seguro, la grandísima mayoría, no solamente lo hemos visto en el canal, sino también en la web, las visitas, la gente ha desconectado en Shanghái, más allá de que si era puente o no era puente, el hecho de que no estuviera Carlos y Sinner ha hecho que mucha gente se desconectara porque dice, a mí esto no me interesa, y esto va de mantener a largo plazo un deporte como es el tenis, ¿no? No podemos, como decimos, tener esto todas las semanas tampoco. Tampoco pensamos que Sinner y Alcaraz vayan todos los Master 1000 a no jugarlos, porque esto no va a ocurrir, ¿no? Es un poco como un espejismo, ¿no? Pero está claro que la segunda línea tiene que agarrear, tiene que tirar del carro. No podemos tener una segunda o tercera línea ahí en el top 10, top 15, que están, digamos, metidos en sus propios conflictos, ¿no? Esto es un poco lo que puede ayudar a sostener el tenis. Diego, yo te pregunto, también a ti, Maggi, que si vosotros, ¿cuánta gente realmente compraría una entrada? Antiguamente, joder, todo el mundo se compraba la entrada para ver a Songa, para ver a Babrinka, para ver a Del Potro, te enganchabas a ver la televisión. Hoy día te diría, a mí hay jugadores del top 10 que yo creo que mucha gente no se compraría una entrada para verlo. Sí, el gran aficionado, como siempre decimos, el aficionado realmente del tenis sí se la paga, ¿vale? Pero por 2 o 3 aficionados esto no se mantiene. Hay que mirar digamos, la gran masa. Y hay gente que se compra más una entrada para ver a Dimitrov, que es el 32, que quizás no para ver a Fritz, que es el 4 o el 5. Sí, puede ser. Luego es verdad que ves como cada gran torneo pues va a tener récord de asistencia, las audiencias son buenas. Al final yo creo que el tenis goza de buena salud, es un deporte muy global, muy transversal. También ayuda quizá que cuando compras la entrada no sabes a quién vas a ver. Pero independientemente de eso, yo creo que el deporte está a salvo, tiene futuro, pero lógicamente, si hablamos de qué tipo de figuras pues pueden generar más interés en los aficionados, está claro, ¿no? Sobre todo porque yo creo que falta un poco de carisma a muchos de los jugadores que están ahí. Yo sí que creo que Shelton es un jugador en el que se puede trabajar para generar en torno a él un buen producto de marketing, en Estados Unidos también. A ver, yo creo que hay cosas, hay que ser optimistas. A mí me da la sensación de que podemos vivir muy buenos años en el tenis, pero como tú dices, los jugadores de la segunda línea tienen que dar un paso adelante para que historias como las de Barcelona pues se queden siendo anécdotas históricas que recordaremos durante mucho tiempo, de las que se escribirán libros, como en el caso de la victoria de Carlos en Hamburgo, pero que se queden ahí, que no sean algo habitual, porque eso sí que podría poner en peligro pues este deporte. Yo creo que el tenis todavía se encuentra en muy buena salud y que lo de esta semana en Shanghái es como un pequeño, no voy a decir wake up call, porque creo que eso es demasiado, pero es como un pequeño aviso, ¿no? Mira, me acuerdo del debate que tuvimos hace no mucho, creo que no sé si fue antes de la final de Wimbledon o del US Open, que estuvo Murceo aquí, y decía, me empieza a faltar un poquito más de jungla, me empieza a faltar un poquito más de alternativas, de que el circuito se vuelva un poquito loco. Mira, pues ya hemos tenido lo que es el circuito loco esta semana. O sea, Claro. sin Sinner y Alcaraz, esto es lo que podemos tener. Tampoco creo que toda la semana fuese el 54 contra el 200 del mundo, si no estuvieran, pero vamos a poner que 2 Master 1000 puede pasar esto. Y ya hemos visto que el gran público prefiere que las grandes figuras estén ahí arriba y se estén repartiendo el botín entre ellos. Normal. Nos gusta como grandes aficionados al tenis
ver un torneo y de antemano decir, ya sé cuál va a ser la final, Alcaraz contra Sinner. Yo creo que no. Todos queremos que haya cierto Impredecibilidad. picorcito de, efectivamente, cierto picorcito de decir, oye, pues igual, mira, vaya cruce que tienen cuarto de final Alcaraz, ojo con esto porque igual se la pega. Este tío le puede ganar a Carlos. Y ojo Sinner que se enfrenta a su posible escenario en semifinales. Eso de antemano. También queremos nosotros como aficionados ver un torneo y decir, no tengo ni idea de lo que va a pasar porque no me fío de que el 5, el 6, el 7, el 8 del mundo sean competitivos. Tampoco. Queremos que sean competitivos y Claro. generen lo primero, el primer escenario. Entonces, como digo, esto ha pasado por primera vez en muchísimo tiempo y creo que es una historia preciosa y que refleja, como decía Diego, que el nivel medio es altísimo. Es Mm. mucho más alto que hace una década. Pero que sirva como acicate y que sirva como pequeño llamado de emergencia para que los otros vean y digan, ostras, es que tampoco estamos tan lejos, es que estamos a un resfriado de Sinner y a una lesión de Alcaraz de poder lograr grandes cosas. Y si no Claro. me lo creo yo, o sea, se lo va a creer un tío que le he ganado hace muy poquito en primera ronda de Grand Slam. Ostras, que sirva como acicate, es decir, vamos a por ello, señores, que no estamos tan lejos verdaderamente, que hay que crear una buena Sí, corta y de secundarios. y yo también creo que tampoco hay que sobrereaccionar y que hay que ser Claro, un poco congruente. Y nos quejamos cuando Alcaraz y Sinner ya ganan una final anunciada desde primera ronda y decimos, ah, qué aburrimiento, son mucho mejores que los demás, ya sé lo que va a pasar. Pues luego cuando no estén y lleguen dos jugadores totalmente random, no consideremos que es el final del tenis, que esto es horrible y que nadie ni va a estar interesado. desconectemos. O sea, Claro. vamos a ser congruentes, no nos podemos quejar en todos los escenarios. Entonces, simplemente disfrutemos de lo que nos vaya deparando este deporte. Yo no creo que el hecho de que Mascherano y Rinderknecht hayan jugado una final de Master 1000 sea algo que empobrezca nuestro deporte, ni mucho menos. Creo que podría generar cierto problema si esto fuera habitual, pero para mí, al revés, lo que ha ocurrido en Shanghái es la clara prueba de que cualquier cosa puede ocurrir cuando no están los dos mejores. Y como tú dices, es una llamada de atención a algunos jugadores que tienen que reaccionar. Y yo, además del calendario, también establecería un punto básico que yo considero que ha desvirtuado mucho el Clima. torneo de Shanghái y que está condicionando todo el año, y es las condiciones climáticas extremas que se están viviendo en todos los torneos, prácticamente con unos calores tremendos, una humedad brutal, y al final eso hace que todo se iguale y que el físico cobre una importancia extrema y que los jugadores de todos los niveles cada vez están mejor preparados en ese aspecto, por lo tanto las sorpresas pues pueden proliferar. Y da la sensación de que estamos en un mundo en el que las condiciones climáticas van a ser cada vez más extremas. Y eso también puede influir en la recurrencia de sorpresas en el circuito. Sí, la cosa es que, tío, también veo que el nivel de Sinner y Alcaraz a alguno no le... Porque eso estamos hablando de muchos temas, ¿no? Pero yo creo que también el tema, digamos, generacional a la hora de motivarse frente a un desafío, yo creo que es muy importante, porque hay Sí, jugadores... sí. Yo me acuerdo de las declaraciones de Zverev después de perder la final del Open de Australia este mismo año, un Zverev que ya perdió en Roland Garros ante un Alcaraz que no fue un Alcaraz brillante, un Alcaraz a un 60% digamos, le ganó en la final, pero se vio tremendamente lejos, porque dijo Zverev cuando perdió contra Sinner, dice, hoy me ha superado por completo, me ha superado en absolutamente todo. En todas las cosas las ha hecho mejor que yo. Ahora mismo está en un universo diferente al mío. Cuando tú dices cuando ves esto y luego ves lo que ha pasado después de ahí, que es Zverev, en vez de decir, pues ostras, voy a trabajar para crecer, ha sido todo lo contrario. O sea, le ha matado por completo la fe, la creencia en que puede hacer algo. Yo creo que eso también un poco influye en la situación que estamos viendo actualmente. Y vamos a poner también encima de la mesa una situación que puede ocurrir, porque esto ha ocurrido también con Nadal y con Federer. Vamos a imaginar que Yannick Sinner pues tiene una lesión, o más allá de la sanción que tuvo de 3 meses, una lesión importante, o que Alcaraz se tiene que perder la parte final de una temporada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con el tema con el circuito? Antiguamente teníamos otros jugadores que acarreaban y tiraban del carro, pero
actualmente, pues la situación está como está, ¿no? Y a mí realmente me preocupa esa bajada de nivel de la segunda o tercera línea, que yo es lo que creo que realmente puede llegar a mantener esto. No sé si saldrá la segunda o tercera línea de los que ahora tienen 16, 17, dentro de 2 o 3 años con 20, la situación la vemos muy distinta, pero ahora mismo es que el tercer mejor jugador del año es un Novak Djokovic que con 38 primaveras el tío está luchando más con su cuerpo que contra los rivales, ganando a los rivales a un 25, un 30%. Es que esto es Y el jodido. cuarto es Zverev, que eso es aún más grave, diría yo. Es que tú te plantas a pensarlo y dices, hostia, cuidado con esto, ¿no? No, y también otra cosa que es lo que comentabais, que quizás esa segunda línea de perfiles tampoco es que sea muy carismática, ¿no? A la hora de enganchar a la... O sea, porque tú dices, bueno, planta un Casper Ruud, ¿no? Aquí. El tío súper consistente, vamos a plantar el mejor Casper Ruud, el que te llegaba a finales de Grand Slam. Recordemos que Casper Ruud estuvo a un set y un punto de ser número 1 del mundo. Mucha gente esto lo vio como una... Fíjate, y yo Casper Ruud lo tengo en muy buena estima como tenista, pero esto mucha gente lo vio como decir, ostras, ¿cómo es posible que esto haya podido suceder? Que Ruud haya estado tan cerca de tocar el número 1 del mundo. Y seguramente si Ruud tuviese el carisma de Kyrgios, la gente no lo vería así. Pero ya por el hecho de tener personalidades, pues quizás un poco más frías, un poquito más introvertidas, a la gente le cuesta más valorar los logros y el tenis de estos jugadores. Entonces se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Y yo estoy de acuerdo que quizás el gran problema que tiene el circuito ahora mismo a nivel de salud o que a nivel de enganchar a los aficionados sea que la segunda línea este año se han juntado el bajón de varios jugadores y no ha podido dar ese salto de calidad que te exigen Sinner y Alcaraz. Entonces, el panorama parece claro, o sea, parece 2 años, yo creo, en los que Sinner y Alcaraz se pueden aburrir y hartar de ganar, y hasta que no lleguen jugadores jóvenes que por lo menos, oye, tengan el hambre, que por lo menos tengan el tenis de desafiarles, es o Sinner Alcaraz o la locura de las sorpresas. Y bueno o malo para el tenis, bueno, lo dirá la gente seguramente. Sí, yo creo que aquí hay un punto clave y es que la irregularidad de jugadores muy buenos no es positiva. Es decir, el hecho de que Ruud haya ganado un Master miles de años y prácticamente ni nos acordemos de ello, cuando ha sido el gran éxito de su carrera y prácticamente ha pasado desapercibido, porque fuera de Madrid es que los resultados de Ruud son muy malos. Entonces, fijaros que ganó 1000 puntos en Madrid y en el resto del año ha ganado 1490 puntos. O sea, son resultados muy bajos. O el mismo Menzik, campeón en Miami, y a pesar de ganar un Master 1000, es el 19º mejor tenista del año. Esto nos da una idea de la tremenda irregularidad. Entonces, bueno, que haya una semana en la que un Majerov, un Rinderknech, pues juegan muy por encima de su nivel y sorprenden a buenos jugadores, yo creo que no es malo, incluso anima a los aficionados a interesarse por ese estrato más bajo del circuito, pero claro, que haya jugadores entre los 10, 15 mejores del mundo que te ganan un Master 1000 y que luego desaparecen, eso sí que no es bueno. Y eso es lo que yo creo que debería corregirse para que esta situación no se consolidara en el tiempo. De hecho, esto es una de las cosas que más se criticaba de la WTA en su día, ¿no? Exacto. Porque está pasando lo mismo en el circuito masculino, solo que el masculino tenemos a Sinner y Alcaraz que tiran del carro con absolutamente todo, pero es que si no estaríamos en la misma situación que se ha criticado durante tantos años a la WTA. Decía, pues es que no interesa porque no hay, digamos, competitividad, porque pues precisamente estamos ahora mismo casi en la misma situación en el circuito masculino, entonces pues queremos evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, esto es algo que nosotros no podemos hacer nada, simplemente hablarlo, mencionarlo y comentarlo con vosotros. Lo que me gustaría saber es qué opina la gente, ¿no? Que nos deje aquí abajo en comentarios cómo ve esta situación de la que se ha vivido en Shanghái, y si para ellos es algo más positivo el tener un torneo así de vez en cuando, o si piensan que la segunda o tercera línea debería dar un paso adelante y que echan más en falta ese tipo de actuaciones también por parte de ellos, porque estamos a un resfriado, como hemos dicho, de Alcaraz y Sinner, que esto sea un poco preocupante. Así que nada, amigos, nos vemos en comentarios. Muchas gracias a Diego y a Maggi, que nos vemos. Hasta pronto. Muy Chao, bien, chao. adiós.